Gracia y paz. Bendiciones del Eterno. Gracia y paz. Unción, unción. ¡Wow! ¿Qué unción? Ese es el tema. Vamos a aclarar eso de la unción. ¡Wow! Fulano tiene más unción que el otro. Y este sí tiene unción. El otro no tiene unción. Mira, invita a fulano que tiene unción. Vamos a hablar de eso. Vamos a aclararlo de forma breve. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracia y paz. Vamos a hablar acerca de la unción. Mire, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Búsquelo, búsquelo conmigo, búsquelo conmigo. Vamos a aclarar esto porque esto está incluso, muchos no entienden el concepto y están haciendo videos y escribiendo cosas absurdas que ellos mismos no saben explicarlas. Primero de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Miren, primero voy a aclarar lo que no es unción. Voy a aclarar primero lo que no es unción, porque hay una confusión en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano evangélico, especialmente en el contexto pentecostal, carismático, neopentecostal. Vamos a aclararlo. Lo que no es unción. Unción no es, oiga bien, unción no es exageración dramática. Vamos a aclararlo. Unción no es exageración dramática. Eso no es unción. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente piensa que unción es esa hipérbole escénica, el uso excesivo, intencional de expresiones dramáticas que distorsionan la realidad para causar impresión, para impresionar, causar impacto. Eso no es unción. No, la unción no es exageración dramática. No tiene que ver con amplificación retórica, donde la expansión desmesurada de ideas, de emociones exacerbadas, con el fin de reforzar una palabra, un mensaje, un estudio, una prédica. No, la unción no es intensificación teatral para agradar el ego o para llamar la atención del público. No, eso no es unción. Según este texto, que lo vamos a explicar más tarde, y voy a explicar también qué significa no apaguéis al espíritu o no apaguéis el espíritu. Voy a explicarlo. La unción no es intensificación teatral donde existe una elevación artificial de emociones, acciones para maximizar su efecto visual y auditivo. La unción no es manipulación emocional, donde la coerción afectiva, oiga, usa una influencia estratégica de emociones ajenas al Espíritu Santo para inducir conductas, para inducir actitudes, para inducir decisiones. No es una persuasión psicoemocional usando el cálculo premeditado de estímulos emocionales para dirigir a las masas a un pensamiento o a un comportamiento. No es un condicionamiento sentimental. No. Oiga bien. Bendecimos a todos los que se están conectando. No es un condicionamiento sentimental donde se trata a través de un proceso de influir en los afectos, sentimientos, emociones de la gente para obtener un bullicio, para obtener una sumisión conformista. Unción no es, amados y amadas, una espectacularización explosiva, no es una ostentación escénica, no es una presentación excesivamente llamativa
para captar la atención a través de recursos visuales, sonoros, el piano detrás, la música. Oiga, nos gozamos. Si usted quiere, brinque, salte, patalee, haga maromas, haga gimnasia. Eso no está prohibido. Pero eso no es unción. Si usted quiere, corra, salga corriendo. Si usted quiere, ni escucha al predicador y en la primera emoción salga corriendo. Eso no hay problema con eso. Pero la unción no es la espectacularización explosiva a través de una ostentación escénica, a través de un exhibicionismo litúrgico con un uso desmedido de elementos teatrales, melodramas, dramáticos, elementos visuales en contextos para impresionar. Unción no es una magnificación sensacionalista donde hay una exageración desbordada de manifestaciones, muecas, moriquetas, eventos y manifestaciones para provocar reacciones intensas. Unción no es una dramatización exhibicionista. No, eso no es unción. No es una dramatización exhibicionista donde la exhibición emocional desmedida hace que públicamente se exageren los sentimientos, las emociones, con fines de incluso desvalorización y hasta una autovalidación. ¿Por qué digo desvalorización? Porque no es original. No es una representación escénica afectada a través de gestos, gesticulaciones, expresiones, ademanes, con intención de impactar e impresionar al espectador. No es una sobreactuación emotiva donde el predicador intensifica de forma antinatural sus gestos y palabras para llamar la atención. La unción no es un exceso emocional con desborde afectivo, con descontrol de las emociones que supera los límites de la moderación. ¿Por qué? Porque hace una intensidad emotiva desproporcionada. No, porque no guarda equilibrio con la situación, porque hay una hipersensibilidad conductual, hay una reacción exagerada ante estímulos, sean menores o sean mayores, debido a una hiperestimulación emocional. Unción no es teatralidad exagerada, donde la gesticulación sobreactuada hace que se haga un uso excesivo de gestos, de teatro, de posturas, incluso dramatizan la expresión, la desvirtúan. ¿Por qué? Porque usan una escenificación hiperbólica. Entonces, esa explicación bíblica viene con una representación cargada de exageraciones visuales, de mímicas, de pantomimas, con una enfatización escénica, usando de forma desproporcionada recursos teatrales para acentuar un mensaje. Unción no es una actuación histriónica desmedida, donde el rendimiento está exagerado, sobreactuado. Entonces, ese predicador, ese ministro, está haciendo un desborde de los límites de la originalidad, pero sobre todo de la naturalidad. ¿Por qué? Porque su expresión dramática es extrema. Hay un dramatismo exagerado. Hay una comunicación corporal y verbal exagerada. ¿Por qué? Porque la manifestación emocional está hipertrofiada, está distorsionada, está desbordada. ¿Para qué? Porque él quiere impresionar al público con una percepción que no es auténtica. Bendito sea el nombre del Eterno. Señores, unción no es
una pasionalidad impulsiva, donde los arrebatos emocionales y las reacciones repentinas desbordan el razonamiento lógico. No es un ímpetu afectivo, no es un impulso emocional vehemente que dirige la conducta sin filtro espiritual, sin filtro racional, sin filtro bíblico. Sí, creemos que usted puede manifestar efusión, pero no, eso no es unción. La efusión apasionada no es unción, no. La efusión exagerada no es unción. La explosión espontánea de sentimientos de alta intensidad no es unción. Entiéndalo. Te voy a explicar lo que es unción. Unción no es efervescencia eufórica. No, eso no es unción, amados. Eso no es unción. Repito, la unción no es efervescencia eufórica, donde la exaltación entusiasta, el estado de ánimo, se intensifica y se manifiesta de forma efusiva. Está bien, usted puede gozarse, tener un júbilo desbordado, pero eso no es unción. ¿Por qué? Porque ahí muchas veces el mismo que está predicando exagera el gozo, sobrepasa los límites de la moderación, porque entra en un frenesí emocional, en un estado de excitación colectiva, grupal, social, de masa, individual, difícil de controlar. Unción no es ímpetu vibrante, donde hay una dinámica impulsiva y compulsiva, donde se manifiesta una energía extra vigorosa. Eso no es unción. Usted lo puede hacer, pero eso no es unción, porque el que hace esto manifiesta una vitalidad enérgica, de fuerza, de entusiasmo en la conducta, por la fuerza expansiva del impulso que lo domina. Claro, él dice que es el Espíritu Santo, pero la Biblia enseña que quien está bajo control del Espíritu Santo tiene sujeción de sí mismo. No estamos diciendo que usted no se goce. Usted se puede gozar. Unción no es excitación explosiva, donde aparecen en el predicador y en el público estallidos emotivos, con liberaciones repentinas de impulsos desenfrenados, con actuaciones irreflexivas dominadas por un fuerte estímulo emocional. Eso no es unción. Bendecimos a todos los que se están conectando. Eso no es unción. Sí, ¿por qué? Porque la sobrecarga afectiva genera excesos de estímulos emocionales que provocan una reacción abrupta. Entienda lo que estamos hablando. Gócese, brinque, salte. No deje de hacerlo. No deje de hacerlo. Pero no confunda y diga que eso es unción. Unción no es la exaltación exagerada con euforia desmedida. Hay que alegrarse, hay que gozarse, pero la euforia desmedida está fuera de control. Está fuera de control. ¿Por qué? Porque unción no es la exaltación exagerada que muchos manifiestan. Bendecimos a todos los que se siguen conectando. Hello, usted puede alabar, hay que glorificar, hay que adorar, pero entienda que magnificar emociones y ampliarla de forma extrema no tiene que ver con unción. Eso es usted que lo está haciendo. No diga que es el Espíritu Santo. Es usted. Unción no es la reacción teatral, melodramática, escénica, exagerada, donde hay respuestas dramatizadas con elementos teatrales, donde hay una representación hipertrofiada y sobredimensionada ante estímulos ordinarios provocados de manera intencional. Y fíjense que los que usan eso
tienen el mismo lenguaje. Yo tengo una lista de más de 400 frases que en cualquier momento las publico, porque es lo mismo de siempre, es lo mismo, pero la gente no se da cuenta. Y van 10 veces a esa iglesia y dicen lo mismo y la gente cree que se lo están diciendo diferente. Lo dicen de atrás para adelante, de adelante para atrás, al revés, al derecho, de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, de oeste a este. Y no se están dando cuenta que hay un discurso hipertrofiado con reacciones sobredimensionadas ante estímulos ordinarios, con una actuación sobrecargada y una conducta desmesurada, premeditada, calculada, diseñada para impresionar y para impactar. Unción no es emocionalismo. ¿Por qué no es emocionalismo? Porque en el emocionalismo actúa un afectivismo excesivo. Hay una dominancia de las emociones sobre la razón y no se piensa para tomar decisiones. Por eso hay gente que se da cacazo y se da y choca con otro. Y hay gente que tira puñetazos y hiere a otro en una supuesta manifestación que ellos dicen que aunque el Espíritu Santo está ahí, son ellos que actúan de esa manera. Porque el Espíritu Santo no es verdad que le va a dar un cacazo con la cabeza a otro para que salga herido y haya que llamar al 911. Por favor, respétese. Todo tiene su tiempo. No podemos acudir al sentimentalismo irracional y esa tendencia a hiperreaccionar guiados por sentimientos y actuaciones sin reflexión. ¿Por qué? Porque detrás de eso, ¿qué hay? Una impulsividad afectiva, una conducta dominada por reacciones intensas. Eso, amados y amadas, eso no es unción. No, unción no es sensacionalismo. La gente confunde el sensacionalismo del público o del predicador, que es que lo provoca. Confunde la unción con sensacionalismo. Señores, el sensacionalismo no es unción. ¿Por qué? Porque en el sensacionalismo lo que hay es un dramatismo excesivo con una tendencia a magnificar situaciones para conmover el público. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay? Un exhibicionismo mediático, usando recursos llamativos para captar la atención pública. Eso no es unción. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es una exageración, una ampliación impactante de qué, del discurso, hasta de los testimonios exagerados que se lo inventan. Y si son reales, lo exageran, lo hiperbolizan para generar asombro. Eso no es unción. Ojo, ojo, la unción nunca es, según 1 de Juan 2:20, para que exista, mejor dicho, exaltación del predicador, exaltación del ministro, exaltación del evangelista, exaltación del profeta, exaltación del ser humano por encima de la centralidad de Cristo. Repito, la unción nunca es exaltación del predicador, evangelista, profeta, ministro por encima de la centralidad de Cristo. Nunca, nunca lo es, porque la unción es una obra del Espíritu Santo. Es una obra que el Espíritu Santo hace en el creyente regenerado, en el creyente nacido de nuevo. Hello. Entonces, tengamos un concepto correcto de la unción, porque el concepto unción en el pentecostalismo, y aclaro, yo soy pentecostal, no soy cesacionista. El cesacionismo es un circo y lo puedo discutir con cualquiera a la luz de la exégesis, la gramática, la filología, la historia. El cesacionismo es un circo, es una payasada.
Porque Romanos capítulo 1 aclara que el evangelio es poder de Dios. Y ahí esa palabra poder, siento la gloria, es dinamos. Y eso lo podemos discutir en un foro público, porque es mentira. El cesacionismo es una farsa, es un chiste, es una payasada. El Espíritu Santo sigue activo, sigue vigente. Lo que pasa es que algunos han exagerado y han mal usado y abusado de la mal llamada unción. Ahora, el concepto unción en el pentecostalismo y neopentecostalismo ha sido reinterpretado, pero también ha sido distorsionado. Ha sido distorsionado. Ha sido torcido. Ha sido deformado. Ha sido manipulado. Ha sido desvirtuado. Desvirtuado, sí. Torcido, distorsionado, deformado. ¿Por qué? Porque la unción, según Primera de Juan 2:20, debe entenderse como la gracia de Dios que habilita para el servicio humilde y sacrificial. No se trata de una experiencia emocional efímera, transitoria, pasajera, momentánea, eventual, breve. No. Cuando usted estudia la palabra, usted se va a dar cuenta que la unción la va a entender como la acción soberana del Espíritu Santo que capacita para el servicio y la edificación de la iglesia. La unción, el pueblo evangélico, especialmente el pentecostal, se le hace necesario que discierna qué manifestación es auténtica del Espíritu y qué expresiones son culturalmente condicionadas que pueden llevar al sensacionalismo, al emocionalismo y a la exaltación sobre exagerada del predicador, evangelista, ministro, profeta, por encima de la centralidad de Cristo. Quiero terminar. Después voy a hacer un live explicando teológicamente, exegéticamente, gramaticalmente, espiritualmente, lo que es unción. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza la palabra, perdón, permítame secarme el sudor. Cuando usted analiza la palabra, usted se da cuenta que la unción no es un privilegio exclusivo de elitismo espiritual. No, la unción no es un privilegio exclusivo de elitismo espiritual. Eso es antibíblico. No, y lo repito, la unción no es un privilegio exclusivo de elitismo espiritual, sino una gracia divina que guía a los creyentes, a la comunidad de fe, hacia la fidelidad doctrinal, hacia la santidad, hacia la integridad, hacia la lealtad, hacia la comunión constante con Dios a través del Espíritu Santo. La unción te lleva a depender siempre del Espíritu Santo como tu guía interior. Y es una garantía de que tú como creyente no vas a ser engañado por falsos profetas, falsos predicadores, falsos maestros y falsos ministros. Ya termino. La unción es claro, lo voy a explicar en otro video. Según Primera de Juan 2:20, la unción es la investidura divina para el servicio santo. La investidura divina representa la concesión de la gracia sobrenatural. ¿De quién? De Dios, que capacita al creyente para ejercer su ministerio con humildad, con sencillez, con dedicación, con sacrificio. Y este concepto de unción enfatiza que toda habilidad, destreza, talento o don recibido está destinado exclusivamente no a la exaltación de la persona, no a la promoción publicitaria de marketing, mercadotécnica de la persona, sino que está destinada exclusivamente a la edificación del cuerpo de Cristo
y a la glorificación de Dios, eliminando cualquier propósito de autoglorificación o de protagonismo humano. La unción es, según Primera de Juan 2:20, la capacitación sobrenatural para la misión eclesial. ¿Qué quiero decir? Que la acción del Espíritu Santo, al conceder dones, destrezas, talentos y habilidades de forma específica a los creyentes, es para que cumplan la misión de la iglesia. No la misión de mi ministerio, no. Eso es egolatría, eso es megalomanía. Porque lo que importa es la iglesia, el reino de Dios, el evangelio. Y eso implica una entrega plena y desinteresada al servicio del prójimo, al cumplimiento de los mandatos divinos, despojándose de intereses personales, de agendas personales y orientando todas las acciones hacia el bienestar espiritual de la comunidad de creyentes, la iglesia. La unción, según Primera de Juan 2:20, es la consagración espiritual para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa consagración espiritual implica una separación voluntaria, deliberada para el servicio de Dios, donde la gracia divina actúa como motor de entrega y de sacrificio. Y este concepto destaca que la verdadera unción es evidenciada por la disposición constante de servir según la voluntad de Dios, reflejando el carácter de Cristo, edificando la iglesia sin buscar reconocimiento y adulación personal. Primera de Juan 2:20, la unción es la impartición de la gracia para ejercer el ministerio con humildad. ¿Qué queremos decir? Que la acción soberana de Dios al otorgar su gracia para que los creyentes sirvan de forma desinteresada en sus respectivos ministerios con un corazón humilde, con actitudes de sacrificio. Hello, porque esa impartición de gracia no está buscando la exaltación del ego, la exaltación del yo. No está buscando manifestación narcisista de la exaltación de la persona, sino que dirige todas sus energías, todas sus fuerzas y todas sus acciones para la glorificación de Dios y el fortalecimiento de la fe comunitaria. La unción, según el texto que leímos, Primera de Juan 2:20, tú la tienes. ¿Y por qué tú la tienes? Porque es una comisión divina como vocación de servicio sacrificial. Hello. Es una unción. Es un servicio que trasciende el simple acto de recibir poder espiritual. Y hay gente que exagera y quiere de forma sutil, macabra, engañosa, enmascarada, disfrazada, hacer creer que ellos tienen más poder que otro. Falso. Tú lo tienes. Lo que pasa es que tu mentalidad no la has puesto en operación. La unción es una vocación de servicio. Es una entrega absoluta. Quien es ungido es separado, no para su propia glorificación, no para su propia exaltación, no para su propio ego, sino para ser instrumento de transformación en la iglesia, instrumento de transformación en el mundo. Y esa unción exige renuncia personal. Ahí lo dije. Esa unción bíblicamente, después en otro lado lo voy a explicar con lujo de detalles para no hacer esto largo. Esa unción exige renuncia personal, humildad profunda y un compromiso irrevocable con la voluntad del Espíritu Santo. Siento a la gloria del Eterno. ¿Por qué? Porque vas con la unción a reflejar el modelo de Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Búsquelo.
en Marcos capítulo 10, versículo 45. La unción, según Primera de Juan 2:20, es un empoderamiento espiritual para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ese empoderamiento espiritual otorgado por el Espíritu Santo te capacita a ti como creyente para participar activamente. ¿Saben qué? No en que se mencione mucho tu nombre, sino que el cuerpo de Cristo sea glorificado y edificado. Sí, que Dios sea glorificado, que el cuerpo de Cristo sea edificado, porque este poder, esta unción, no busca engrandecer al individuo, exaltarlo, sino fortalecer a la iglesia mediante dones, mediante frutos espirituales que promueven la unidad, promueven el amor, promueven la santificación, promueven la armonía y la concordia. Por eso en Efesios 4:12 dice que la unción, el empoderamiento de los ministerios es con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por ende, la unción es inseparable del compromiso del bienestar espiritual y comunitario del pueblo de Dios en conjunto. Es inseparable. La unción, según Primera de Juan 2:20, es una consagración sagrada. ¿Sabe para qué? Para la manifestación, no de tu nombre, sino del reino de Dios. Porque la unción representa una consagración sagrada, un acto mediante el cual Dios aparta a sus siervos para que actúen como agentes del reino de Dios. Y esta consagración, esta unción demanda obediencia radical, fidelidad, lealtad, santidad de vida y apego a los principios del evangelio. Por eso, en el Antiguo Testamento, sacerdotes, reyes y profetas eran ungidos como señal visible de su separación, de su consagración, de su apartamiento para el servicio divino. Búsquelo en Éxodo 29, versículo 7. Búsquelo en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. De igual manera, en el nuevo pacto, esta consagración se manifiesta en la entrega incondicional a la causa de Cristo, pero siempre guiados por el Espíritu Santo y sujetos al propósito eterno de Dios. La unción es una delegación celestial para el ministerio de reconciliación y amor. Sí, una delegación celestial para el ministerio de reconciliación y amor. ¿Por qué? Porque confiere autoridad espiritual para ejercer el ministerio de reconciliación. Búsquelo en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. El ungido, el que está ungido, no actúa por mérito propio, no actúa para engrandecerse, no actúa para ser la estrella del evento, no actúa para ser el protagonista, el mero, el cheche de la película. El ungido no actúa por mérito propio, sino como embajador de Cristo, llamado a restaurar, sanar y proclamar la verdad, pero en amor. Por eso, esa unción, que es la autoridad espiritual, debe ejercerse con humildad y bajo la dirección y guianza del Espíritu Santo, procurando siempre reconciliar al hombre con Dios, promover la paz, promover la justicia. ¿Por qué? Porque la unción, amados y amadas, no es una plataforma de dominio personal. No, la unción no es una plataforma de dominio personal para engrandecerse. No, sino un mandato divino para manifestar el amor de Dios.
en cada acción, en cada evento, en cada gesto, en cada palabra. Así que, amados, después continúo con otro video de la unción porque no quiero alargar este video. Recuerda, después vengo con un video haciendo exégesis y explicando todo eso que usted quiere oír. Sí, lo voy a hacer, pero ya no quiero pasarme del tiempo. Así que recuerda, la unción no es exageración dramática. No, no es hipérboles escénica. No es amplificación retórica. No es intensificación teatral. La unción no es manipulación emocional con coerción afectiva. No, no es persuasión psicoemocional. No es condicionamiento sentimental. La unción no es espectacularización explosiva con ostentación escénica. No, no es exhibicionismo litúrgico. No es magnificación sensacionalista con exageración desbordada. La unción no es dramatización exhibicionista donde las emociones están desmedidas y los sentimientos desbordados. No es una representación escénica hipertrofiada por una sobreactuación emotiva. La unción no es exceso emocional con desborde afectivo, donde hay un descontrol de emociones manifestándose. No hay ahí ninguna unción. Eso no es unción. Eso es usted que lo está haciendo. Porque la unción no es una intensidad emotiva desproporcionada. No. No. La unción no es teatralidad exagerada con gesticulaciones, ademanes excesivos y drama y melodrama y teatro con escenificación hiperbólica cargada de exageraciones. La unción no es actuación histriónica desmedida. No. Eso no es unción. No. Con manifestaciones emocionales hipertrofiadas. La unción no es pasionalidad impulsiva con arrebatos emocionales e ímpetus afectivos y efusiones apasionadas, explosivas, de alta intensidad. La unción no es efervescencia eufórica, donde el estado de ánimo se pone efusivo e intenso con un júbilo desbordado. Usted se puede gozar, usted puede brincar, usted puede correr, usted puede tener un gozo exagerado, pero ese gozo exagerado no es la unción. Ese júbilo desbordado no es unción. Ese frenesí emocional con excitación difícil de controlar no es unción. La unción no es ímpetu vibrante con una energía y dinámica impulsiva que manifiesta un entusiasmo de vitalidad enérgica. Eso es usted, eso no es unción. La unción no es excitación explosiva con un estallido emotivo y desbordante de emociones y con impulsos desenfrenados. No, porque usted tiene una sobrecarga afectiva con reacciones abruptas, sí, sobrecarga afectiva con reacciones abruptas que a veces pueden golpear a alguien o pueden herir a alguien. Eso no es unción. La unción no es exaltación exagerada, donde hay una euforia desmedida de entusiasmo fuera de control. Usted puede alabar, glorificar, pero la unción tampoco es reacciones escénicas exageradas, con drama, con hipertrofias en cuanto a actitudes sobredimensionadas, actuaciones sobrecargadas, diseñadas, premeditadas y calculadas para impactar. La unción no es emocionalismo. No, la unción no es sensacionalismo con dramatismo excesivo y exhibicionismo mediático. No. Y cierro. Recordemos, y lo repito, la unción nunca es
exaltación del predicador, el profeta, el evangelista, el ministro, por encima de la centralidad de Cristo. Primera de Juan 2:20. Tú tienes la unción. Gracias y paz. Shalom, shalom. Te espero mañana. Te espero mañana. Voy a hablar del profeta, la profecía y cómo se maneja. Hay profetas hoy. ¿Cómo debe actuar un profeta hoy? ¿Cómo se combina la profecía con la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento? ¿Cómo se combina la profecía con el discernimiento de espíritu? Todo eso mañana te espero. No falte, que va a estar buenísimo. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 estaremos 3 horas y vamos a dar un receso por cada hora. Suscríbete si no te has inscrito. Si ya se suscribió, no vuelva a duplicar. Pero suscríbase, que va a estar sabroso y va a estar bueno. Y este video no se va a publicar. Se van a gozar los que estén presentes. Gracias y paz. Bendiciones del Eterno. Hashem, Adonai Elohim. Shalom, shalom.